Empezamos con ese tema, después vamos por otros temas internacionales antes de ir a lo A mí me nacional. gustaría, digamos, situar un poquito el contexto, Ujú. que es como suelo repetir desde hace bastante tiempo, porque a veces parece que no tomamos conciencia. Eh, Como a Chávez le gustaba decir con ciencia, digamos, para sumar la necesidad de usar la ciencia, de pensar en profundidad, de usar todas las herramientas que tenemos disponibles. No la mayoría de la gente que no está pensando en la política, sino que está pensando en cómo llegar, no ya a fin de mes, sino a mediados de mes. Claro. Pero a nosotros nos cabe, nos corresponde entender que estamos en medio de una crisis inédita. Nunca tuvimos, nunca vivimos, ninguno de nosotros, una concurrencia de crisis de tal intensidad. Me refiero a una crisis económica, crisis de valores, una verdadera crisis civilizatoria, desmoronamiento de las democracias, un crecimiento de la violencia, del fascismo y también una verdadera emergencia ambiental, porque no es una... Cambio climático parece una bonita palabra que mucha gente no le dice nada. Estamos Claro. viviendo una emergencia climática que ya la podemos sentir en cada uno de nuestros lugares, en nuestras vidas, y al borde de la Tercera Guerra Mundial. Estamos realmente al borde de una guerra nuclear. Entonces, en este sentido, el posicionamiento de Argentina no puede ser errático o no puede ser casual. Nosotros estamos, digamos, ante la opción de actuar de un modo o de otro en un momento en que se está reconfigurando un nuevo orden mundial, ¿no? Vemos que hay nuevos alineamientos, sobre todo frente a la cuestión de la guerra y en la cuestión económica. Y la Argentina, debo decirles con mucho dolor, compañeros, la Argentina está atrasando, está atrasando. Nosotros estamos de nuevo, como estuvimos en la época de Macri, en un régimen neocolonial, o como le gusta decir a nuestro amigo Zaffaroni, tardo colonial. ¿Y por qué digo esto? Como todos sabemos, nos acaba de visitar la generala del Comando Sur, la generala Laura Richardson, que habla de por qué es importante Latinoamérica para Estados Unidos. Y habla francamente de las posesiones del patio trasero, ¿no? Dice el 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio, Argentina, Bolivia y Chile. Nos hace falta el litio. En esta región tenemos el Amazonas, tenemos el 30% del agua dulce, etcétera, etcétera. Habla de nuestros recursos naturales, hidrocarburo, oro, cobre, etcétera. Tenemos, dice, habla en primera persona del plural. Nosotros tenemos, o sea, Estados Unidos. A eso vienen, ¿no? Y esto, por supuesto, que tiene que ver con el endeudamiento con el FMI, que impone condicionamientos que tienen que ver con un fondo que nos ha prestado una cantidad de dinero impagable porque piensa quedarse después con nuestros recursos naturales, ¿no? Pues nos visitó también la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, que tuvo esa expresión tan eh, desagradable. Dijo que la Argentina va a salir adelante si los ciudadanos soportan el dolor a corto plazo, es decir, aconsejándonos ajuste, sufrimiento. Eh, Vino el presidente de la Comisión Nuclear, de la Comisión Reguladora Nuclear, en un contexto en que Estados Unidos se opone abiertamente a que nuestro país tenga una nueva central nuclear, la Tucha 3, en acuerdo con China, y Estados Unidos se opone. Y acabamos de ver ahora, y francamente me resulta insólito, que Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, el jueves pasado en Estados Unidos, en Washington, firmó un acuerdo con el FBI
para conformar un equipo de trabajo conjunto contra delitos complejos. Están hablando de un equipo de trabajo con las policías de ambos países con los objetivos principales de capacitar, de provisionar de equipamiento y de intercambiar información para luchar contra el narcotráfico, digamos, el país que más drogas consume, el terrorismo, el país que ha destrozado Medio Oriente con la pretendida ambición de terminar con el terrorismo, y en realidad han querido apropiarse de los recursos naturales, la trata de personas y el ciberdelito. Acabamos de firmar eso el jueves pasado, la Argentina con el FBI. Y a mí me resulta insólito, ¿no? Porque no necesito recordar, pero lo haré, que los Estados Unidos de América, que como decía Bolívar hace 200 años, parecen signados por la providencia para plagar de miserias América Latina en nombre de la libertad. Estados Unidos ha participado en todos y cada uno de los golpes de Estado de América Latina. Estados Unidos bloquea criminalmente a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua. Acaban de entregar Citgo, la empresa petrolera venezolana, la acaban de entregar a la oposición venezolana, ¿no? Son verdaderos conspiradores que ejecutan planes muy precisos para cambiar de régimen en distintos países, como llaman elegantemente a los golpes de Estado. Ahí te agrego... Sí. Con el FBI nosotros hacemos un acuerdo, que me explique Aníbal Fernández dónde estamos parados. Sí, ahí te sumo una cuestión. Ese tipo de acuerdos sigue una tradición, que son los acuerdos con la DEA. La DEA, claro, como para nuestros oyentes, es la Agencia de Persecución de la Droga, que tiene una serie de convenios. Por supuesto, los convenios que hace la DEA es interés de los Estados Unidos, el principal consumidor, y por lo tanto la DEA se convierte en un regulador del comercio hacia Estados Unidos y en los países donde se produce la droga o son de tránsito. Cuando se hace un convenio con la DEA, siempre es en interés de la DEA, no del país, ¿no es cierto? Y esto ha tenido repercusiones. Me acuerdo Patricia Bullrich yendo a los Estados Unidos para sus acuerdos con la DEA. Y si pudiéramos irlo para atrás, es uno de los elementos de la pérdida de la soberanía de las políticas que tienen que ver con un enfoque nacional y soberano de combatir el narcotráfico, no a los chicos o chicas o personas que son dependientes de la droga. Es un enfoque que, para nuestros oyentes, tiene otro antecedente peor, que es la guerra contra las drogas, la aplicación en América Latina, que costó enormes vidas y ninguna solución. El experimento mayor se hizo en Colombia. Quería agregar eso solamente. Alicia, te hago una pregunta para llevarte de nuevo al tema del mundo en que estamos. Estados Unidos parecería ser, vos corregime, pero que se resiste a perder la idea del mundo unipolar, o sea, un gran país hegemónico ellos, y aceptar que el mundo ya cambió y es multipolar. Y la pelea también está en dos modelos, porque China, por eso te digo que me corrijas, lo veo con una proyección distinta en la relación con los países, tanto de África como de América Latina, que tienen que ver con la inmersión... Tanto China como Rusia, que son... Sí. Los principales, a quienes se oponen los Estados Unidos, y vienen ministros a decirnos y funcionarios de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, a decirnos que la Argentina no tiene que evitar el peligro de negociar con China o con Rusia. Las relaciones internacionales, las relaciones exteriores, tanto de China como de Rusia, aun cuando cooperen financieramente con determinados proyectos, como hacen en muchos países, no tienen injerencia en asuntos políticos, geopolíticos, ni se meten a dar órdenes ni a cogobernar como hace Estados Unidos, o como pretende hacer Estados Unidos. Por eso digo que la Argentina está atrasando cuando, en lugar de estar cooperando como se hizo
en la época de los dos gobiernos Kirchner, con la formación de un bloque, de un poderoso bloque regional, como constituyeron con Chávez, con Lula, con Fidel, con Nicaragua, con Correa, con Evo Morales, etcétera, un poderoso bloque regional, la UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que tenga la capacidad de reclamar para sí soberanía política, independencia económica y que pueda negociar con quien se le dé la gana. Lula lo acaba de decir, lo acaba de expresar muy claramente, nadie va a condicionar a Brasil en su relación con China. Además, Lula hizo un viajecito a China que no fue, no fue precisamente de turismo, hizo 15 Claro. acuerdos con Xi Jinping, estuvo en la constitución del Banco de los BRICS, con la asunción de Dilma Rousseff, cuestionó el patrón dólar para el comercio internacional y manifestó que habría que negociar en otras monedas, criticó al Fondo Monetario Internacional, visitó a Huawei, que es el monstruo de Estados Unidos, y cuestionó también la posición de Estados Unidos y de la Unión Europea respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia. Es decir, ya hay países de nuestra región como Bolivia, como Brasil, por supuesto Venezuela, Cuba, pero digo que ahora con la asunción de Lula y de López Obrador cambia la posición de seguimiento de Estados Unidos como hubo en la década pasada con la mayoría de gobiernos neoliberales y son países que de verdad están contribuyendo a un nuevo orden mundial multipolar. Ya hay otro modo de negociar. Por ejemplo, Rusia y China usan yuanes en su intercambio comercial, pero no en pequeños intercambios comerciales, ¿no? Gazprom, que es la mayor compañía de gas de Rusia, y la Corporación de Petróleo de China ya han acordado negociar en rublos y en yuanes, y esta es una derivación de las sanciones que Estados Unidos impuso a Rusia por la guerra, pero podríamos decir que le salió el tiro por la culata, porque lo que se está logrando es una desdolarización de la economía mundial. En este momento que la Argentina tendría que tener un posicionamiento firme, soberano, de independencia, de neutralidad frente a la guerra, reclamando la paz a ambas partes, pero no metiéndose a favor de Estados Unidos y de la NATO y de la OTAN, sobre todo porque hay que hacer un cálculo simple de conveniencia. Nosotros tenemos una gigantesca base de la OTAN en las Islas Malvinas, ¿no? Que tiene 2.000 efectivos británicos, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y un submarino nuclear que tienen como hipótesis de conflicto la Argentina, ¿no? En este contexto donde podríamos estar insertándonos en un nuevo orden mundial, Alberto Fernández, Sergio Massa eligen y por lo visto Aníbal Fernández, eligen el alineamiento automático con los Estados Unidos. Y después cuando quieras me refiero a la carta de Assange porque tiene que ver con un paso más y vamos a la carta de Assange. ¿Qué te pareció la visita de la delegación argentina encabezada por Alberto Fernández a Brasil? ¿Cómo lo analizas eso de estos días? Alberto Fernández lo acompaña la irrelevancia, ¿no? Digamos, y además contagia irrelevancia, ¿no? No creo que haya hecho nada importante más que pedirle o sea, como habla en tono de cancionero estudiantil, pedirle ayuda a Lula, es decir, Lula dice que el femenino tiene que estrangular a la Argentina, lo dice al lado de Alberto Fernández, que no dice nada. Es decir, me parece completamente irrelevante, sobre todo porque estamos en posiciones muy diferentes respecto al orden mundial, ¿no? Brasil ha decidido independencia, soberanía y progreso social. Alberto Fernández ha elegido legalizar la estafa que hizo Macri con el Fondo Monetario Internacional, que nuestro amigo Yanis Varoufakis en una conferencia virtual con soberanos
calificó como la conspiración entre Macri y el Fondo Monetario Internacional para que la oligarquía se fugue la plata de la Argentina y sugirió al gobierno argentino que hiciera una quita del 50% y otros plazos. Bueno, cuando Alberto Fernández hace un video de despedida diciendo que no va a reelegir y que cree que no ha hecho nada en contra del pueblo, que está seguro que no ha hecho nada en contra del pueblo argentino, miente, claro, porque ha hecho lo peor que se puede hacer contra el pueblo argentino, que es legalizar la estafa de Macri, promover, como hizo Massa en el Congreso, agitar la aprobación de ese acuerdo, y luego quedaríamos atados inevitablemente al ajuste que se está produciendo, ¿no? Sí. El sábado pasado, y además hacen las cosas los sábados. A mí me recuerda tristemente, porque lo combatimos tanto, Alejandra, sí, compañeros, el modo de hacer, ¿no? Porque sí, hay modos, modalidades, sí, gestos, rituales. El modo de hacer un sábado un boletín oficial donde aumentaba el 30% el gas, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que, y seguramente este fin de semana nos encajarán el aumento de la energía, con los cuales los amigos Vila Manzano, amigos personales y políticos de Massa, van a estar muy contentos. Pero ¿quién logra? Yo siempre creo que estos funcionarios que toman estas medidas tendrían que estar obligados por ley o por costumbre a vivir un mes con la mínima de los jubilados, que vivan un mes con 59.000 pesos y que vean cómo pagan los tarifazos que están haciendo, sí, claro, el precio de la lechuga, en fin, cómo viven, cómo hacen para vivir. Sí. Ahora, perdón, ¿no? Pero digo, lo indignante de todo no es solamente que vivimos en este momento el ajuste, digo, y la gobernación del Fondo Monetario Internacional, sino que de alguna manera nos ata a futuro en nuestro posicionamiento como país y encima bajo un imperio que está cayendo, digamos. O sea, es la peor posición que estamos tomando desde la Argentina. Sí, porque además es sabido que cuando los imperios caen con ferocidad, no caen, sí, claro, no caen tranquilamente, son agresivos, claro, se vuelven más feroces, ¿no? Que es lo que está sucediendo, más ambiciosos, les crecen los dientes. Claro. Y además Estados Unidos está manejando a Europa en el terreno de la guerra y colocando a toda Europa y al mundo al borde de una guerra nuclear. O sea, es muy grave la situación, por eso es de esperar que las próximas elecciones nos puedan traer candidatos, candidatas que tengan un programa, como tenemos en Soberanos, después podemos hablar de eso, sí, detallarlo un poquito, que tengan un programa, que tengan un plan y que tengan un equipo, ¿no? Que tengan no solo un nombre. Nosotros ya sabemos y acabamos de vivir la dolorosa experiencia de Alberto Fernández, que se presentaba como un salvador para sacar a Macri. Y sí, logramos sacarlo a Macri, fue un buen golpe electoral, pero el hombre no podía gobernar, no sabe, no quiere o no puede. Alicia, te hago una pregunta, pero te la vas a responder después de la música que vamos a poner un poquitito. Pero el tema es para darte pie a lo de Julian Assange. En mi seguimiento de los temas de la guerra en Ucrania, o mejor dicho, la guerra de la OTAN contra Rusia, hay un tema que me parece que se está extendiendo mucho, que es hay mucha censura en Europa a toda voz alternativa de examen. Por supuesto, yo sigo muchos portales que fueron cerrados o son cerrados cotidianamente porque son voces alternativas. Como acá, descalificación a periodistas. Y un tema muy fuerte que es ya hace tiempo, todo lo que ha vivido Julian Assange en cuanto a la pelea porque el mundo y los pueblos tengan la información necesaria sobre lo que pasa puertas adentro del imperio. Pero te dejo esa reflexión para que después vos la tomes, pero vamos a música y volvemos después al programa. Listo.
faithful King, composing hallelujah. Faith is strong, but you need it proof. Be sharper than all the roof. Her beauty and the moonlight overthrew ya. But you tied you to her kitchen chair. She broke your throne as you cut your hair. And from your lips she drew hallelujah. Bueno, acabamos de escuchar Aleluya, pero la versión de Pain of Salvation, Alicia, no te pusimos el de Leonardo Cohen, que es el original, pero bueno, una nueva versión del tema. Aclaramos, este tema lo eligió Alicia en conversaciones que tuvimos durante la semana. Es una de mis canciones favoritas, y Leonard Cohen, que la hizo un gran poeta. Y otra linda versión de Jeff Buckley, pero lo que pasaron es muy linda. Bueno, vayamos al tema. Sí, vamos al tema porque hoy es Coronation Day, es un día seguramente impresionante. Yo me acuerdo de las ceremonias de cuando era embajadora en el Reino Unido. Las ceremonias reales son muy impresionantes y seguramente la coronación va a ser muy llamativa, muy suntuosa. Se le pretenderá dar un marco popular seguramente, porque como tiene una cosa también festiva de calle, el pueblo participa, lo que no significa que ninguna monarquía pueda volverse popular, ¿no? Uh-huh. Pero justamente me parece que mientras ocurre esto, efectivamente, la persona que nos ha revelado cómo funciona el mundo, pues yo hace 12 años que sé que el teléfono celular es un micrófono gracias a Julian Assange, que al principio no nos dábamos cuenta de cuál era el nivel de penetración, del control que ejercían Estados Unidos y sus socios, los que se llaman los 5 ojos, sobre todas nuestras cuestiones, sobre todos nuestros quehaceres, sobre todas nuestras comunicaciones, y que además Julian Assange democratizó al mundo entero, hombres y mujeres del mundo entero, sin ningún sesgo partidario, democratizó los secretos de Estado y los horrores de la guerra de Estados Unidos. ¿Cómo han respondido los Estados Unidos? Lo han hecho, Lenin Moreno tuvo un asilo diplomático que le otorgó Correa en la Embajada del Ecuador en Londres. Cuando asumió Lenin Moreno y a cambio de dinero del Fondo Monetario Internacional lo entregó salvajemente a la policía del Reino Unido, que se lo llevó arrastrado a una cárcel de máxima seguridad, un hombre que no tiene cargos, no tiene ningún cargo, pero está en la prisión de Belmarsh de máxima seguridad, esperando ser extraditado a Estados Unidos, y Estados Unidos
los campeones de la democracia, los campeones de la libertad de prensa y los que nos van a enseñar a nosotros cómo luchar contra el ciberterrorismo, están reclamando la extradición de Assange, que no es norteamericano, es australiano. Su base Wikileaks, su base de difusión es una plataforma internacional, no es de los Estados Unidos, no ha violado ninguna ley de los Estados Unidos, pero ese es el modo que tienen los Estados Unidos de hacer. Están buscando un castigo ejemplar para quien es un héroe de la verdad. Entonces esta carta de la que vos mencionás, creo que vale la pena leer unos párrafos, si me permitís. Sí. Porque vale la pena, justamente porque hoy es el día de la coronación de Carlos III, y Julian ha podido difundir una carta que dice: a Su Majestad el Rey Carlos III, con motivo de la coronación de mi señor, he creído oportuno invitarle de todo corazón a conmemorar esta trascendental ocasión, visitando su propio reino dentro del reino, la prisión de Su Majestad Belmarsh. Sin duda recordarán las sabias palabras de un renombrado dramaturgo: la calidad de la misericordia no es forzada, cae como la suave lluvia del cielo sobre el lugar de abajo. Se refiere a Shakespeare, por supuesto. Claro. Pero ¿qué sabría ese bardo de la misericordia ante el ajuste de cuentas en los albores de su reinado histórico? Después de todo, uno puede conocer la medida de una sociedad por la forma en que trata a sus prisioneros, y su reino sin duda ha sobresalido en ese sentido. La prisión de Su Majestad de Belmarsh está situada en la prestigiosa dirección de One Western Way, Londres, a corta distancia del antiguo Colegio Naval Real de Greenwich. Qué agradable debe ser que un establecimiento tan estimado lleve su nombre. Uno puede realmente conocer la medida de una sociedad por cómo trata a sus prisioneros. Es aquí donde están recluidos 687 de sus leales súbditos, respaldando el récord del Reino Unido como la nación con la mayor población carcelaria de Europa Occidental. Como su noble gobierno ha declarado recientemente, su reino está experimentando actualmente la mayor expansión de plazas carcelarias en más de un siglo, con sus ambiciosas proyecciones mostrando un aumento de la población carcelaria de 82.000 a 106.000 en los próximos 4 años. Todo un legado. Como preso político retenido a placer de Su Majestad en nombre de un soberano extranjero avergonzado, por supuesto se refiere a los Estados Unidos y a las revelaciones que él mismo hizo sobre los crímenes de guerra de los Estados Unidos. Retenido a placer de Su Majestad en nombre de un soberano extranjero avergonzado, me siento honrado de residir entre los muros de esta institución de categoría mundial. Verdaderamente, su reino no conoce límites. Durante su visita tendrá la oportunidad de darse un festín con las delicias culinarias preparadas para sus leales súbditos con un generoso presupuesto de 2 libras al día. Saboree las cabezas de atún mezcladas y las omnipresentes formas reconstruidas que supuestamente están hechas de pollo. Y no se preocupe, porque a diferencia de instituciones menores como Alcatraz o San Quintín, no hay comedor comunitario en un comedor. En Belmarsh, los presos cenamos solos en sus celdas, lo que garantiza la máxima... Me está llamando Estela Caloni y no me deja leer. Lo que me garantiza la máxima intimidad con su comida. Más allá de los placeres gustativos, puedo asegurarle que Belmarsh ofrece amplias oportunidades educativas para sus súbditos. Como dice el proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Observe las colas que se forman en el botiquín, donde los reclusos recogen sus recetas, no para el uso diario, sino para la experiencia de ampliar horizontes de un gran día afuera, todo a la vez. También tendrá la oportunidad de presentar sus respetos a mi difunto amigo Manuel Santos, un hombre gay que se enfrentaba a la deportación al Brasil de Bolsonaro, que se quitó la vida a solo 8 metros de mi celda, utilizando una tosca cuerda fabricada con sus sábanas. Su exquisita voz de tenor, ahora silenciada para siempre. Adéntrese en las profundidades de Belmarsh y encontrará
el lugar más aislado entre sus muros, Sanidad o Hellcare, como lo llaman cariñosamente. Aquí le maravillarán las sensatas normas diseñadas para la seguridad de todos, como la prohibición del ajedrez, mientras se permite el juego de damas mucho menos peligroso. En las profundidades de Hellcare se encuentra el lugar más gloriosamente edificado de todo Belmarsh, es más, de todo el Reino Unido, la sublimemente llamada Belmarsh End of Life Suite. Escuche con atención y podrá oír los gritos de los presos. Hermano, voy a morir aquí. Un testimonio de la calidad de vida y de la muerte dentro de su prisión. Pero no tema, porque hay belleza entre estos muros. Deleítese con los pintorescos cuervos que andan en la alambrada y con los cientos de ratas hambrientas que viven en Belmarsh. Y si viene en primavera, podrá ver los patitos que ponen los ánades reales en el recinto de la prisión. Pero no se demore, porque las voraces ratas se aseguran que sus vidas sean efímeras. Le imploro, Rey Carlos, que visite su prisión de Belmarsh. Bueno, ese es brillante escribiendo además, y la ironía que tiene es... un comentario para nuestra... A mí en mi vida tuve como... Acá tengo el final. Dale. Le imploro, Rey Carlos, que visite la prisión de su majestad de Belmarsh, pues es un honor digno de un rey. Al embarcarse en su reinado, que siempre recuerde las palabras de la Biblia del rey James. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Y que la misericordia sea la luz que guíe su reino, tanto dentro como fuera de los muros de Belmarsh. Su más devoto súbdito, Julian Assange. Esta carta es muy impresionante, porque de verdad Julian, yo lo quiero mucho, somos muy amigos. Hace mucho que no lo veo porque no se permiten las visitas en la prisión de Belmarsh. Está encerrado en una prisión de alta seguridad como si fuera un criminal, y todos los criminales que él ha denunciado están libres. Así que esta es una de las grandes paradojas que nos hacen ver qué mal estamos y que realmente estamos viviendo en una crisis civilizatoria. ¿Sabes que las palabras de Assange en la carta sobre que vaya a visitar la cárcel y qué significa una cárcel, en tanto cómo trata una sociedad a sus presos, es como es esa sociedad? A mí me tocó por varios años en la Comisión de la Memoria y crear un órgano de control de las cárceles. Y es terrible, porque me tocó periodos en la provincia de Buenos Aires, era esto, donde las tasas de prisionización crecían, y lo que vos veías en las cárceles, además de todo lo que cuenta Assange, multiplíquenlo. La desesperación, cantidad de pibes jóvenes detenidos, muchas veces la mayoría de ellos por defensores oficiales que estaban atiborrados, me tocó vivir situaciones de tortura en la cárcel, porque personas que nosotros visitamos después eran golpeadas, en un caso fue con picana eléctrica. Y me tocó, entre estas tareas, presentar en un momento al gobierno nacional de Néstor lo que había sido una masacre en Magdalena, producto que se habían quemado 23 presos, que el servicio penitenciario no le había abierto las puertas en un incendio de una cuestión. Y Néstor ahí, cuando terminábamos, todas las pruebas que teníamos eran contundentes. Néstor me dice, bueno, vos prepará el equipo, yo te aviso, agarramos un helicóptero y bajamos de sorpresa en una cárcel. ¿Vos sabés lo que significaba eso para nosotros que luchábamos? Porque era el impacto de llevar a la sociedad que más ojos vieran lo que ocurría en las cárceles. No se pudo, al final no lo logramos hacer. En esa conversación había alguien que se oponía, que era el jefe de gabinete, lamentablemente, que es Alberto. Qué casualidad, Qué ¿no? Casualidad, ¿no? Decía, esto es imposible, me decía, Alejandro, esto es imposible. Pero también habla de esto que Julián recién decía, por eso me impactó un poco la parte esa, que es la parte que me tocó vivir a mí en estas cosas de control. Te llevo Pero otro... además, pensemos que Assange está sin cargos en esa prisión y que Estados Unidos lo está persiguiendo con la amenaza de 175 años de prisión, es decir, varias vidas. Con ese estado, con los Estados Unidos, nosotros acabamos de firmar un convenio para
para asegurar los ciberseguridad. Es decir, en lugar de lograr, como quería Cristina, y yo me había puesto a trabajar en eso en el final de mi mandato como embajadora, en lugar de lograr soberanía en todos los aspectos, incluso cibernética, es muy importante tener soberanía en nuestros sistemas de comunicación que se van sofisticando. En lugar de eso, nos atamos al FBI, que combate de esta manera, como hemos leído en esta carta, que combate de esta manera lo que supone que son delitos informáticos. Vale la pena decir que Julian Assange no es un hacker, él solamente ha difundido información que recibía después de desencriptarlas y de chequear que fueran fuentes confiables. Y así nos hemos podido enterar de muchas cosas, ¿no? En el plano local, bueno, de muchas cosas, de cómo Venezuela estaba entre los 5 países que tenían una importancia estratégica para ser controlado permanentemente. Nos hemos enterado en algún cable en los cables, la serie de cables diplomáticos, que es muy interesante respecto a Latinoamérica, cómo Sergio Massa visitaba la embajada de Estados Unidos y hasta se sentía avergonzado el encargado de negocios por la forma en que criticaba a Néstor Kirchner, que le parecía exagerada. Sí. En fin, delitos cibernéticos. Bueno, Alicia, te vamos a pasar ahora algunas preguntas de nuestros oyentes y oyentas, y después volvemos a algunos temas que yo te quiero seguir. Dale. Bueno, empezamos con una pregunta bastante interesante, quizás un poco amplia. Para Alicia Castro, dice, si pensara en la redacción de una nueva Constitución Nacional, ¿qué lineamientos generales propondría teniendo en cuenta las necesidades y urgencias actuales? Gracias, saludo desde Quilmes. Bueno, me gusta la pregunta porque además yo he reflexionado mucho sobre una nueva Constitución. Yo creo que soy la única diputada que presentó un proyecto de una nueva Constitución en el año 2002. Sobre todo porque yo había podido ver cómo fue el proceso constituyente popular en Venezuela. Digamos, no una constituyente con personalidades que se sentaran a debatir o a transar, como fue la Constitución del 94, sino una constituyente donde hombres, mujeres, niños, adolescentes, gente de todas las clases y actividades estén llamados, estén convocados a conformar su nuevo orden de reglas, las nuevas reglas, porque pensemos que la Constitución que nosotros tenemos está perimida en tantos sentidos. Se hizo cuando no había Internet, por ejemplo. Pongo un solo ejemplo, pero en realidad es una Constitución que no responde a las necesidades de los argentinos. Entonces, en una nueva Constitución tenemos que pensar en cosas muy centrales, digamos, cosas que son estructurantes, como la función social del capital, qué queremos hacer con la tierra, qué hacemos con los latifundios, digamos, cómo nosotros regulamos la función de las me refiero a la parte ambiental, cómo nosotros regulamos un acuerdo de agroproducción que tenga incluido restauración ambiental para enfrentar el desastre climático, para enfrentar el cambio climático. Esto también es una novedad que no abarca la Constitución que nos rige, que no dice nada, ni tiene nada contemplado acerca del cambio climático, que es una situación que podría llamarse novedosa, aunque no lo es. Claro. Luego tendríamos que instaurar una institución que a mí me parece maravillosa, que es la posibilidad de cambiar, de revocar un mandato del presidente, vicepresidente, diputados, ministros a la mitad de su mandato, ¿no? Se pueden reunir la igual cantidad de firmas con las que fueron votados más uno y así revocar el mandato. Yo creo que los ministros, los funcionarios
los funcionarios que no funcionan, inclusive el presidente, hubiera estado, en el caso de que nosotros tuviéramos esa institución, mucho más apegado a cumplir su contrato electoral si tuviera la posibilidad de ser revocado en la mitad de su mandato y no tengamos que esperar penosamente tantos meses de destrucción de nuestra soberanía, demolición de la soberanía. Luego, por supuesto, la nueva Constitución creo que tiene que estudiar, analizar, establecer la propiedad inalienable de los recursos energéticos. Nosotros, por supuesto, que necesitamos una empresa nacional del litio que, claro, digamos, eventualmente pudiera asociarse con otros estados que tienen litio, como México, como Bolivia, claro, que ya lo han declarado de propiedad estatal, ¿no? Bueno, etcétera. Son muchos los puntos, pero en realidad una nueva constitución tendría que revisar todo y muy centralmente hacerlo en forma de una constituyente popular, como Mariotto organizó, por ejemplo, la ley de medios, con consultas populares a nivel federal, con una gran actividad del pueblo, para que luego sientan esa constitución, como se siente en Venezuela, claro, como propia, ¿no? Claro. Yo creía que había sido un invento genial de Chávez esa constitución de bolsillo, que en realidad cada venezolano y venezolana, por lo menos cuando yo estuve allí como embajadora, la llevaba consigo en el bolsillo, en la cartera, pero luego en un anticuario de libros de San Telmo, que yo quiero mucho, encontré una versión de la Constitución del 49 hecha en formato de bolsillo, o sea que ya lo habíamos pensado nosotros. Sí, me la mostraste una vez, sí. Para una Constitución del 49, que es la que tiene que inspirar, desde mi punto de vista, una nueva Constitución que abarque, por ejemplo, la estatización de los servicios públicos. Claro. No podemos estar esperando que nos suban el gas o que Vila y Manzano nos suban la energía. Me parece que tiene que estar en manos del pueblo. Alicia, así siempre... que estos son algunos de los lineamientos. Bueno, hay varias preguntas, pero te quiero hacer una que... lo nombraste a Gabriel Mariotto y él siempre dice en algunas conversaciones y en algunos medios lo ha tirado también, que el Plan de la Patria de Soberanos es un aporte a la discusión del movimiento nacional, pero que tiene que tener un reflejo en las discusiones que vienen sobre el futuro del país en las elecciones. ¿Cómo lograrlo, ese debate? ¿Cómo pensamos? Yo creo que los temas, Alejandro, son los temas, de verdad creo que los temas que nosotros hemos incluido en el Plan de la Patria son los temas que nos importan y que son, como te decía, algunos estructurantes, ¿no? Por ejemplo, respecto a la deuda externa, nosotros no podemos reconocer la estafa. Así es. La nueva Constitución, como hablábamos recién, tiene que salir de la democracia representativa, que como hemos visto no representa los intereses de nadie más que de los poderosos, que no necesitan de la Constitución, pero el pueblo sí necesita de una Constitución que habilite una democracia participativa y protagónica. Luego, nosotros en Soberanos nos llamamos orgullosamente radicalmente ecológicos, ¿no? Una vida en armonía con la naturaleza y en solidaridad con las futuras generaciones, y un nuevo pacto ambiental nos parece fundamental. Después tiene que haber un programa de emergencia nacional, ¿no? Con un shock redistributivo, como plantea siempre Amado. Uh-huh. No podemos seguir viviendo en esta emergencia a diario, ¿no? La emergencia a diario, lo que representa el shock que representa pagar la cuenta de la verdulería o de la farmacia o del supermercado, ¿no? Así es. Tenemos que recuperar el valor, tenemos que recuperar la capacidad de compra, el poder de compra de los salarios y de los saberes jubilatorios. Es urgente hacer una reforma impositiva para que paguen más los que más tienen. Tanto se queja el presidente de que ha sido una víctima casi personal de la pandemia. No, digamos, independientemente de que yo critico, creo que hizo bien al principio, pero luego no trató la pandemia como
con la rigurosidad que debía buscarse una eliminación del virus, pero de cualquier manera, ¿por qué se queja tanto de la pandemia en vez de haber hecho pagar impuestos especiales como se hizo tomando una idea de la Segunda Guerra Mundial? Pagaron impuestos especiales las empresas que se beneficiaron con la guerra. Claro. Entonces, acá tendrían que haber pagado o pagar, estamos a tiempo, impuestos especiales las empresas que se beneficiaron abiertamente con la pandemia. Me refiero al sector farmacéutico, el sector del comercio virtual y el sector de las comunicaciones. Luego, hay nuevos desafíos para el trabajo y en esto Dina seguramente tiene varias cosas que decir. Digamos, nosotros creemos que hay que acortar al revés de lo que piensan los lineamientos, de lo que establecen los lineamientos del Fondo Monetario. Creemos que hay que trabajar menos para que trabajen todos, hay que acortar la jornada laboral y la edad jubilatoria. Hay que hacer una reforma del sistema judicial, poner la justicia al servicio del pueblo. Hay que reflotar la ley de medios de Mariotto, que la suspendió con un decreto Macri, y Alberto lo dejó ahí nomás. Claro. Las tarifas. Te hacemos otras preguntas, Alicia, porque hay varias y después nos van a quedar. Así no se ofenden los oyentes. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que, siendo Cristina candidata, sea tenido en cuenta el plan de la patria que impulsa Soberanes? Bueno, eso es una pregunta que no me corresponde a mí, le corresponde a Cristina, ¿no? Tal cual, coincido. Hay que preguntarle cuál es la posibilidad de que ojalá sea Cristina candidata, porque creo que sin duda es quien más popularidad tiene y quien ha dado muestras de hacer un buen gobierno cuando estaba como presidenta y cuando era Néstor presidente. En ese caso conoce la propuesta y sería cuestión de discutirla. Bien. Dice otro mensaje. Hola, buen día, Pedro de Formosa. Consulta para Alicia Castro. Si puede hablar sobre los planes del hegemón actual para esta región litoral y Paraguay y establecer los puntos de conflicto que habrá con los planes de los asiáticos en el mediano y largo plazo. Saludos a la compañera. Su visión nos aclara muchos claroscuros. Tiene el mismo don de Cristina. Espero verla en un puesto más relevante en el futuro inmediato. Saludos desde este joven estado subtropical. Un abrazo. Ay, qué lindo. Bueno, creo le agradezco mucho al compañero de Paraguay. Creo que nos hemos referido al principio del programa sobre lo que significaban los peligros del hegemón, digamos, de los Estados Unidos, que evidentemente viabiliza a través del Fondo Monetario Internacional sus propuestas y ambiciones políticas y geopolíticas, ¿no? Es la excusa que le da pie a una especie de cogobierno como el que estamos sufriendo. Esto no lo digo ahora, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, pero seguramente me vieron, o escucharon o me vieron desplegar la bandera de Estados Unidos. Claro que sí. En la Cámara. Te vimos por YouTube, Alicia. Qué buena canciller que hubiera sido. Hermoso. Cuando era diputada hace 20 años, digamos, o sea, oponiéndome como diputada a un cambio de legislación que pretendía el Fondo Monetario Internacional. Y ahí hablé de los imperialismos y cité a Evita, que Evita era profunda, evidentemente era una revolucionaria, era profundamente anticapitalista y profundamente antiimperialista. Yo la verdad que veo tantos funcionarios y tantos actos berretas con la gente, con la foto de Evita, hablando, digamos, hablando bien del capitalismo y actuando a favor de los Estados Unidos, y digo, pero ¿de qué Evita están hablando, no? Sí, como los actos que iniciaron los albertistas ahora con una serie de lapsus, ¿no? O sea, Victoria Tolosa citando a Evita, llevarán mi nombre como bandera a la victoria, pero la verdad, señora, un poco hay que medir las distancias, ¿no? Tal cual. Y luego Cafiero cantando A pesar de los bombos,
o sea, nunca estuvo seguramente en una movilización donde se cantara esa canción de la juventud peronista, a pesar de las bombas, de los desaparecidos, de los compañeros No, pero muertos. aparte un furcio Es decir, grave. hay como una especie de política ficción, hay una política ficción. Empieza la ficción, a un punto de ficción, es Alberto Fernández presidiendo el Partido Justicialista. Alberto Fernández sigue en la boleta de Caballo. Y te digo una cosa, ya que nombraste a Tolosa Paz. Hay un debate que está en Juntos por el Cambio, pero también está en una parte del Frente de Todos, que parece que la responsabilidad de la crisis fueran los planes sociales. Basta de mentir. No, tal cual. Basta de mentir. El problema es la cantidad de subsidios, de mejoras, de baja de impuestos, de privilegios que tienen las grandes corporaciones. ¿No es cierto? El grupo de agroexportadoras que se llevan cantidad, el desastre que hicieron con Alelic, pero para ellos el problema es bajar los planes sociales en este país, con el 40% de pobreza y el 50% en los pibes. A mí me enervan esas cosas, me sacan esas cosas de ver que todos disputan a ver quién es el más malo con los planes sociales, ¿no? Y que la campaña electoral se hace eso. Entonces aparece Patricia, aparece Larreta, aparece Tolosa Paz, aparece el propio gobierno. Todo ajuste. O sea, discuten la magnitud del ajuste, no discuten otra salida, ¿no? El discurso único, ¿no es cierto? Ahí tiene una de las patas claves. El ajuste se tiene que hacer sobre nuestro pueblo. Me enerva eso, Alicia, me enerva. Digamos, el total del ELIX es equivalente a más o menos a más de 10.100 billones con B, ¿no? Uh-huh. Equivale a 1.88 veces el monto de toda la base monetaria del país. Y con la tasa efectiva actual, el 141.25%, los intereses le dejan a los bancos una ganancia de 5.000 billones con B cada 120 días, ¿no? Esto es lo que hace un gobierno que se llama nacional y popular, favorecer a los bancos. Aparte de ¿qué han hecho con las reservas de 45.000 millones de dólares? Es una pregunta. Todo el mundo se queja de Miguel Pese. Bueno, ¿por qué no lo echan en todo caso? Pero han dilapidado las reservas de 45.000 millones y por lo tanto le vuelven a pedir, que es lo que está haciendo Sergio Massa, y pretendiendo quedar bien con eso, le vuelven a pedir dinero al Fondo Monetario Internacional. Es decir, el Fondo Monetario nos está prestando plata para que paguemos lo que le debemos al Fondo Monetario Internacional. Ese dinero no se invertirá. Escúchame, Alicia, si te podés quedar 10 minutitos más, no te pedimos más, porque tenemos que ir a una tanda obligatoria de la radio, pero nos quedan muchas preguntas de los oyentes y queríamos por lo menos tratar de evacuar algunas. ¿Te podés quedar 10 minutos más? No, me puedo quedar todo el programa. Perfecto. Encantada. Entonces vamos a la tanda que nos estaban reclamando, perdón, a la radio. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Noticias. Política. Agustín Rossi dijo que habrá pasos si no hay fórmula de síntesis en el Frente de Todos. El jefe de gabinete consideró que el escenario interno no tiene su configuración definitiva a menos de 50 días del cierre de listas. Quien puede llegar a sintetizar es Cristina Fernández, pero ella dijo que no será candidata y me muevo con esa hipótesis, expresó. Pero aclaró que si ella compite, nadie se presentará en su contra. América Latina. Renunció la ministra de Vivienda de Uruguay cuestionada por el presidente Lacalle Pou. Irene Moreira anunció que dejará su cargo luego de que el mandatario le pidiera su dimisión por adjudicar una propiedad en forma directa a una militante de Cabildo Abierto, en una situación que pone en riesgo la continuidad de la coalición de gobierno. En una declaración pública, la integrante de la fuerza de ultraderecha y esposa del líder del partido, el ex jefe del ejército Guido Manini Ríos, comunicó que el lunes volverá a ocupar su banca en el Senado. Cultura. A los 86 años, falleció el escritor francés Philippe Solers.
Se trata de una de las figuras literarias más importantes desde los años 70 como novelista experimental, ensayista y biógrafo. Autor de más de 80 novelas, entre ellas Una curiosa soledad, que escribió a los 22 años y recibió muchos elogios, pero la fama la alcanzó con Mujeres en el año 1983. El autor, que se libró de acudir en 1962 a la guerra de Argelia alegando una esquizofrenia, se relacionó con los intelectuales franceses como Ionesco, Jacques Lacan, Jean-Luc Godard o Roland Barthes, entre otros. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. No puedes comprar al viento. Seguimos con Alicia Castro, que en este conversatorio con los oyentes, con nosotros, bueno, sumamente interesante escucharte, Alicia. Te leo otra consulta de un oyente. Dice, mi nombre es León Guberman y estuvimos con el Negro Soares charlando con Gabriel y Alicia. Quisiera saber qué piensa del tema de la unidad, porque muchas veces se confunde con amontonar personas y no resulta en nada concreto. ¿Cuál cree que es el problema de la fragmentación que nos moviliza y no nos deja dar batallas que hay que dar? Alicia. Sí, es compleja la pregunta de León porque hay que pensar en muchos elementos que han impedido dar batalla. Durante 2 años los pseudointelectuales del espacio hablaban de la correlación de fuerzas, ¿no? Digamos, eran un equipo interesante de posibilistas, entre los que había psicoanalistas, teóricos, supuestos intelectuales, que no han dejado el escritorio, ¿no? Y no el diván, y no han participado en la política. En realidad la política es cambiar la correlación de fuerzas. Cuando hablan de la correlación de fuerzas, yo siempre me acuerdo de muchas cosas, pero me acuerdo podemos recordar a Néstor, claro, con el 20% de los votos, todo lo que hizo. Podemos recordar a Chávez, que en el 2002, en una cumbre en Quebec, fue el único que el único mandatario en una cumbre de las Américas, el único que estuvo en contra del ALCA. Y bueno, hubiera podido pensar la correlación de fuerzas no es favorable, sin embargo se dedicó a cambiar la correlación de fuerzas con toda su energía, ¿no? Y 3 años más tarde derrotamos al ALCA en el Mar del Plata, acá, ¿no? Había reunido la capacidad política, la formación, la fortaleza, la energía de Néstor, de Lula, habían convencido a Tabaré, etcétera, y logramos derrotar al ALCA, que en ese momento te digo que fue la derrota, un amigo lo califica como la derrota estratégica más importante que sufrieron los Estados Unidos después de Vietnam. Claro. Y nosotros nos hemos pasado 2 años, no ha sido mi caso, ¿no? Que he sido crítica del gobierno desde el comienzo y he renunciado a la designación como embajadora en Rusia por desacuerdo con la política de relaciones exteriores de este gobierno.
me sentí muy honrada con la designación, pero la verdad es que yo no puedo representar a un gobierno que se alía con Estados Unidos contra Venezuela, contra Cuba, contra aliados históricos como Rusia y China. Entonces, creo que esa teoría que impregnó a muchos dirigentes del Frente de Todos durante 2 años, que no se podía hacer autocrítica, que el fuego amigo, me parece que hizo mucho daño. Hubiera sido muy bueno que todos y todas pudiéramos criticar, por ejemplo, que durante la pandemia se dieran recursos a empresas que tenían ganancias extraordinarias, o que se siga premiando a los bancos en lugar de a las personas. En fin, me parece que desde el comienzo el gobierno mostró la hilacha. Desde aquella foto del 9 de julio donde Alberto Fernández se rodeó de empresarios y en lugar de tener a verdaderos representantes populares, podíamos ver por dónde iba a ir. Luego, la unidad en sí misma, o sea, la unidad en sí misma no garantiza nada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo importante es la unidad detrás de un proyecto. La unidad de concepción, digamos. La unidad de concepción y la unidad en la acción, o sea, yo estoy cansada de los arrepentidos, ¿no? Claro. O sea, si viviera no lo volveríamos a traer a Menem al gobierno, pero tampoco a personas que han estado tan claramente como Alberto Fernández, como Sergio Massa, tan claramente del otro lado, ¿no? Tan claramente, ¿no? Que estaban en contra de las retenciones al campo, que estaban en contra. Alberto Fernández estuvo contra la ley de medios. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando critica los medios hegemónicos? Entonces, me parece que tiene que haber unidad en la acción, unidad de concepción y unidad detrás de un rumbo, detrás de un programa. Por eso nosotros en Soberanos tenemos una disciplina, que es que cuando criticamos algo como el acuerdo con el fondo, y fuimos los primeros del Frente de Todos, no solo en criticar el acuerdo con el fondo, sino en promover alternativas, como por ejemplo que se llevara al fondo la Corte Internacional de Justicia, como que se hiciera una auditoría. Hicimos incluso una denuncia penal con Alejandro Olmos, con Amado Udú, con Gabriel Mariotto, una denuncia penal para que se permitiera abrir el secreto fiscal, para que pudiéramos saber si las empresas que habían fugado tenían capacidad para comprar el dinero que habían fugado, que era dinero de la deuda. La jueza Capuchetti lo tiene cajoneado, pero digamos, nosotros presentamos alternativas y también presentamos alternativas al plan económico que no son escuchadas. Entonces, digamos, nosotros con el sector del albertismo no tendríamos una unidad posible porque no sería productiva. Claro, tal cual. Bueno, te leo otra. Sí. Dice, bueno, teniendo la oportunidad ante Alicia, esta gran mujer, ejemplo de coherencia y compromiso, que ha ejercido honorablemente tanto la representación popular desde el Congreso como a nuestro país en el plano internacional, siendo embajadora, quiero preguntarle, ¿cómo haría para llevar adelante este proyecto emancipador con el Poder Judicial en contra, más los mentimedios y el poder económico y concentrado? Dicen, entre paréntesis, si puede responder bien, si no puede por una cuestión estratégica, lo entendería perfectamente, y continúa. Por último, si hay posibilidades, y en tal caso, ¿cómo se haría que Soberanes se abra a nivel nacional, bueno, en un espacio no solo para la militancia, sino fundamentalmente de cara a la sociedad, en el sentido que esta sociedad espera y desea? Una apertura democrática con cabildos abiertos, foros de discusión y debate, etcétera, etcétera. Lo que en mi opinión sería una gran muestra de transparencia y generosidad en la constitución y construcción de algo nuevo y auténticamente representativo. Mi admiración profunda a esta gran compañera, patriota inclaudicable. Qué bonito, muy generosas sus palabras. ¿Quién lo firma o quién lo pregunta?
Mira, no pone su nombre directamente. No mandó su nombre. Bueno, si nos está escuchando que no mande y así lo aclaramos. Exactamente. Y bueno, quiero agradecerle la generosidad de sus palabras y en realidad yo de verdad creo que hay tanta gente, que la mayoría del pueblo argentino somos un pueblo que tiene muchos cuadros políticos, que tiene muchos pensadores, que tiene una enorme cantidad de científicos, de laburantes produciendo cosas de todo tipo, pequeñas, medianas y grandes. Creo que hay cuadros intermedios del sindicalismo, no me refiero a los gordos, pero cuadros intermedios del sindicalismo como Dino Feller, por ejemplo, que tienen una actuación brillante. Me parece que este no es cualquier pueblo, ¿no? El pueblo argentino. Entonces, para contrarrestar a los poderes fácticos, cosa que no es nada fácil, nadie puede ser tan inconsciente de decir que es fácil, pero me parece que hay elementos, y esos elementos son, uno, por ejemplo, es la ley de medios, uno de los elementos. Otro es tener una nueva constitución con nuevas reglas. Me parece que el modo de contrarrestar a los poderes fácticos es el poder popular, por eso, como hicieron Néstor y Cristina, por ejemplo, y como hace el presidente de Bolivia, y como hace el presidente de México, y como está tratando de hacer Lula, a pesar de tener poderes fácticos. Todos ellos tienen poderes fácticos en contra, todos ellos. O sea, el problema con los medios no es argentino, son multinacionales, las energéticas, es decir, las nuevas formas de abuso sobre los trabajadores. Ahora el abuso es la inflación, ¿no? Antes eran otros, ahora es la inflación, el modo de pulverizar el poder de compra del salario de los saberes jubilatorios es la inflación. Ahora, los poderes fácticos no van a desaparecer por arte de magia. Hay que contrarrestarlos con poder popular, no se me ocurre otra respuesta. Dina, vos querías... Hola Dina, ¿nos estás escuchando? Los escucho y quiero, primero agradecerle a Alicia, siempre tan clara, tan coherente, no sé, tan didáctica, porque no es solo tener, como decía Perón, una comprensión de la política, ¿no? Él decía que había que comprender la política y que los dirigentes teníamos que tener esa actitud, pero además el comprender y hacer que otros comprendan, que es una doble dimensión de la tarea, porque siempre es un ida y vuelta, siempre es un diálogo esto, es lo que nos está faltando, es de lo que hoy recibimos por todos los espacios donde transitamos, gremiales, políticos, sociales, la cotidiana, falta ese diálogo, falta esa escucha, falta ese ida y vuelta, que es lo que reflejaban también los mensajes de los oyentes, las preguntas que pedían, ¿no? Y yo, primero reconocer esto y hacer una pequeña reflexión en torno a esto. Y segundo, obviamente saben que mi tema tiene que ver con el mundo del trabajo y con cómo nos organizamos, pero también poner esto en una dimensión política. Nosotros no arreglamos solo, no buscamos solo resolver, pensar, problematizar cómo se llega a fin de mes, si no intervenimos un poco más allá, si no vamos a quienes toman las decisiones. Esta semana estaba en un taller con la Federación de la Carne, en un sindicato muy, muy grande del país. Imagínense lo que significa la Federación de la Carne, y recordamos cuando, decíamos, ¿cuántos miembros parlamentarios hay hoy que provienen del mundo sindical? ¿No? No llegamos a contar con las dos manos, ¿no? Y esto tiene que ver también con qué tipo de leyes se empujan, se aprueban, se trabajan, y qué respuesta tenemos del lado de los laburantes, del lado de los sectores populares, y este divorcio, esto que decía Alicia, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó que en los peores momentos, cuando venía el ajuste, en el menemismo, venía la flexibilización laboral, y había resistencia, y ella, contó su momento con la bandera, que
que había un armado, y al mismo tiempo que teníamos esa imagen que trajo ella, pero que retrata todo un momento. Yo quería traer, hoy se está postulando, este fin de semana va a una elección, lo dijo Ale en el principio, Gerardo Morales. Gerardo Morales en ese momento era diputado y era el portavoz más agresivo. Alicia, te vas a acordar y lo podés contar vos también, tus historias ahí, tus anécdotas, tus recuerdos, pero para traerlo a presentar, era el más agresivo portavoz en contra de los servicios públicos en manos del Estado. Digo, ¿cuánto pasa desde ese momento hasta ahora que hoy siguen estos personajes siendo candidatos viables, limpiando su imagen y con las mismas prácticas y con los mismos discursos? ¿Hay qué parte nosotros estamos teniendo por delante que aprender, que mejorar, que resolver dentro de nuestros propios espacios? Y es un camino para adelante, muy, muy, muy largo, pero que no podemos abandonar, porque estos personajes se siguen reciclando, apareciendo, traen nuevos personajes y nosotros es como si perdiéramos la memoria de estas historias recientes que no tienen ni 30 años, pero que vuelven una vez más a interpelarnos. ¿Saben? Les quiero, porque nos tenemos que ir redondeando ya por los horarios, pero una última reflexión que quiero hacer por lo menos de mi parte, tomando en cuenta algunas de las preguntas que hicieron nuestros oyentes y oyentas. Hay un problema en el tema de la correlación de fuerza, que ya lo explicó con toda claridad Alicia. Pero yo siempre digo esto en las charlas que me toca dar dentro o de Soberanos o del Movimiento Nacional. Dentro del Movimiento Nacional y del instrumento momentáneo, el Frente de Todos, desde el punto de vista de la base social, ¿cuál es la mayoría? Porque yo creo que es una minoría muy fuerte e importante a nivel de los dirigentes que está de acuerdo con entregar la soberanía al Fondo Monetario y cogobernar con ellos y pegar tremendo ajuste que se está pegando, pero la mayoría no está de acuerdo con eso. La mayoría de nuestra base social está de acuerdo con tener soberanía, con tener mejores salarios, con estas cuestiones que contaba Alicia en cuanto a qué pensamos de cómo desarrollar el país. Si la mayoría de nuestra base social piensa que hay que hacer una reforma constitucional, que tenemos que ir a fondo con el tema de la justicia. O sea, no es un problema de correlación de fuerza en el movimiento nacional. Es un problema de que hay una parte de nuestra dirigencia que no comparte esa estrategia política de nuestra base social. Y hay responsabilidades, para mi manera de ver, ¿no? También para contestarle a los compañeros que preguntaban esto, hay una responsabilidad también de nuestro lado, en el sentido de generar la organización popular, los cabildos abiertos, una forma organizada, no de pequeños kioscos, sino de fuerza política, de organización popular, de confiar en la potencia revolucionaria de la democracia entendida como la democracia de nuestro pueblo, que se hace sin pedir permiso, ¿no es cierto? Ahí está la correlación de fuerza que nosotros tenemos que buscar, el camino que nosotros tenemos de buscar. La idea de que el movimiento nacional es un movimiento que tornó a la derecha, para mí no es exacta, es un error que no comparto de los que sostienen eso. Yo creo que una cosa... Pero en absoluto. No, estoy de acuerdo que vos vas a estar en la misma. Tienes razón, porque además el surgimiento de... Perdóname que interrumpa. Sí, no, dale, por favor. El surgimiento de personajes caricaturescos como Milei, no es algo que nosotros simplemente podamos criticar, como a los medios o como la justicia. Digamos, la responsabilidad directa es del Frente de Todos. Y además es un fenómeno que es mundial y que está estudiado. Cuando los dos partidos principales, o los dos oponentes políticos principales, en este caso el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, no ofrecen diferencias, se van pareciendo. Por ejemplo, el ejemplo más claro es que uno contrajo la deuda más grande que ha otorgado el Fondo Monetario Internacional irresponsablemente, y el que siguió, el Frente de Todos, la legalizó la estafa. Creo, como ha denunciado Toñetti, finalmente creo que sí ha habido un pacto de impunidad y de inmunidad, y también creo en ese sincericidio que tuvo Alberto Fernández cuando le dijo a Navarro lo publicó, cuando le dijo al periodista Navarro, yo
seré quien termine con 20 años de kirchnerismo. O sea, son personas que han hecho un pacto de impunidad y de inmunidad con el macrismo, son personas que han legalizado la estafa del Fondo Monetario Internacional, y son cuadros que pretenden reciclarse como Massa indefinidamente, ¿no? A ver si hace bien el ajuste. Eso está mostrando Massa. Qué bien, Massa hizo un acuerdo con China. ¿Hizo un acuerdo con China? Qué bien. Hicieron 100 con los Estados Unidos. Hacen acuerdos con los Estados Unidos todos los días, como acaba de hacer este acuerdo el Ministerio de Seguridad con el FBI. Por favor, que han participado en todos y cada uno de los golpes de Estado en América Latina, que mataron a Allende, que hicieron torturas en Abu Ghraib, que están persiguiendo a Julian Assange. Esos son nuestros ejemplos. Entonces a mí me parece muy importante la coherencia, así como Dina resaltó la importancia de la memoria, y para los que somos y hemos sido sindicalistas eso es fundamental. ¿De qué lado estabas? ¿En dónde estabas vos? ¿Qué hacías durante la guerra? ¿Qué hacías durante el menemismo? Así es. ¿Qué hacías? ¿Estabas en la boleta de Cavallo o estabas luchando contra Cavallo? Te hago la última pregunta, Alicia, porque son varias... Esto quiero llevarme a decir que por eso nosotros sostenemos un candidato a presidente como Gabriel Mariotto. Y no estoy hablando solamente de un compañero que es ejemplar en sus prácticas políticas, como compañero, está todos los miércoles, todo el día en el Centro Cultural Mujica para los compañeros que quieran acercarse a discutir, a debatir, a incorporarse al Plan de la Patria, a incorporarse a las distintas comisiones. Por eso nosotros tenemos, aparte de Gabriel como nuestro candidato, tenemos un gabinete en las sombras de gente que es coherente, de gente que ha trabajado distintos temas y que me gustaría, si me permitís, poder nombrarlos. Sí, por favor. Maximiliano Rusconi en Justicia, Jorge Elbaum para Defensa y Derechos Humanos, Mariano Pinedo en Soberanía Alimentaria, Alejandro Olmos trabajando el tema de la deuda externa, un equipo de Robelli y otros en Economía. Nos gustaría mucho que Dina incorpore otros sindicalistas a un equipo de trabajo, Liliana Masure en Cultura y Comunicación, José Batela para coordinar una política del Estado que sancione los delitos penales y que podamos hacer una revolución impositiva donde paguen en la Argentina más los que más tienen. Liliana Masure en Cultura y Comunicación. Nos gustaría mucho que Milagro Sala participe con Dina en temas de trabajo y también temas de pueblos originarios. A Mario Volpe le interesa y a nosotros nos interesa que Mario Volpe, que tiene una gran cultura de estudiar nuestro mar, que nos hace ver que somos un país marítimo, excombatiente de Malvinas, que es del CECIM La Plata. Nos gustaría que tuviera un Ministerio del Mar, Ambiente y Pacto Ecológico, Damián Marino y Juan Pablo Olson. Juan Pablo es el hijo de Alcira Argumedo, así que lleva 2 generaciones estudiando la cuestión ambiental, así como Olmos Gaona lleva 2 generaciones estudiando deuda externa, y Damián Marino. A mí me gustaría ocuparme de relaciones exteriores, etcétera. Pero digo, somos un equipo de personas que nos gusta decir lo que pensamos y hacer lo que decimos, y a eso vamos. Bueno, bárbaro, Alicia. Bueno, te agradecemos mucho todo lo que te tomaste con nuestro programa, y muy clara todo lo que decís, y lamentablemente a los compañeros que mandaron preguntas, oyentes y oyentas, se las vamos a tratar de ir respondiendo durante los distintos programas de acuerdo al lineamiento de Soberanos. Así que muchas gracias, Alicia, Muchas gracias, Alicia, un enorme beso. Igualmente, yo sigo igual atenta porque ahí lo veo a Jorge que se sentó con el mate y lo quiero escuchar también. Perfecto. Bueno, vamos